¿qué tal? Ya estamos en otra cápsula aquí desde el Centro Integral de Salud Mental Guetta Navani. ¿Y qué creen? El día de hoy tenemos a una gran mujer, una gran profesionista y que pues nos va a contar qué onda con su trabajo y sobre todo recordemos que estamos entrevistando a mujeres que trabajan acompañando y apoyando a otras mujeres. Entonces el día de hoy tenemos a la licenciada Lorena, que se encuentra en la Fiscalía Local del Distrito de aquí de Juchitán. Y entonces, para poder comenzar, Lore, que te puedas presentar. Ok, Beatriz, muchas gracias primero por la invitación a este canal, a esta entrevista. Y mi nombre es Lorena Velázquez Orozco, soy abogada, trabajo en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Y mi cargo actual es de fiscal coordinadora, es decir, coordino a todos los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Local del Distrito de Juchitán, de Zaragoza, Oaxaca. ¡Wow! O sea que es un lugar muy importante, creo yo la escucho y me suena muy importante. Tengo entendido que pues anteriormente se tenía la idea, ¿no?, de que eran las personas, los hombres los que ocupaban este espacio, pero me da muchísimo gusto saber de que hay mujeres ocupando espacios importantes como el tuyo. ¿Desde hace cuánto tiempo trabajas en el tema de o ejerciendo la abogacía? La abogacía, pues estoy trabajando previo a ser fiscal en la fiscalía, pues he estado trabajando en la materia mercantil, laboral, como en general unos 15 años ejerciendo la licenciatura, digamos la abogacía, y ya estando en Fiscalía General del Estado, pues llevo aproximadamente 9 años. 9 años en la fiscalía, sí. ¿Y como encargada? Como encargada apenas un año y meses. ¡Wow! Sí. Entonces, en este año y meses que has estado como encargada aquí en la Fiscalía Local del Distrito de Juchitán, ¿cuáles han sido como dificultades o facilidades por el hecho de ser mujer y ocupar un espacio muy importante? Sí, pues han habido, como en todos los cargos fuertes dentro de la estructura de gobierno, pues tener un puesto importante como de encargada de otros compañeros, otras personas que también ejercen la misma profesión, que son agentes del Ministerio Público, pues sí ha sido un poco dificultoso. ¿Por qué? Porque mayormente este tipo de puestos, este tipo de trabajo había sido para hombres y poco a poco las mujeres se han ido integrando y hemos estado ocupando puestos más, en este caso pues podría llamarse un puesto con mucha más responsabilidad, y además que nos encargamos de coordinar y para que haya una mejor atención a la ciudadanía, una mejor atención a los delitos, a las carpetas de investigación, y pues sí tenemos que estar como de cierta forma pues impulsando a los compañeros a que tengamos todos la misma tesitura en cuanto a que nuestro trabajo se proyecte conforme se va avanzando. Tenemos que estar impulsándolos de que están haciendo las cosas bien o que se hagan mejores, o que si una cuestión de una carpeta de investigación, en este caso, como te comentaba, investigamos delitos, pues que las investigaciones sean afines al delito o al perfil de delito que se tienen que seguir. Entonces, este puesto, pues ese es el de impulsar a los compañeros, y también yo tengo casos propios, entonces a que todos hagamos un trabajo en equipo y para que todo tenga un buen resultado para la sociedad y para la mejora. Y entonces, con estas actividades de coordinar, ¿tienes otras actividades que realizas? Sí, claro que sí, también realizo otras actividades como son la de integrar las carpetas de investigación, atención a usuarios, asesorías jurídicas, y entre ellas pues es la continuación del proceso penal como en sí, desde que se inicia con la denuncia, se integra la carpeta de investigación y posteriormente se va a audiencias cuando judicializamos una carpeta, ya sea una carpeta que se sigue en investigación normal o dentro de las 48 horas cuando hay un detenido o un caso urgente. Ah, ok.
Ok, bueno, y en este caso que estamos en el mes que se está haciendo la concientización por el tema de la no violencia, bueno, es importante poder también preguntarte, en dado caso que, bueno, se presente una situación que una mujer esté viviendo violencia, ¿qué es lo que tú sugieres que se haga primeramente? Porque cuando una mujer vive violencia está la duda de, ¿y ahora qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué digo? ¿Me van a creer? ¿No me van a creer? Y entonces, bueno, qué mejor que pues con la encargada de la fiscalía que les puede informar qué hacer en ese momento. Bueno, cuando existe un caso de violencia, vamos a generalizar una violencia en contra de la mujer, en contra de un niño o una niña, en este caso, o un adolescente, pues tendría que acudir primeramente a la fiscalía local, obviamente a realizar su denuncia respectiva. Sin embargo, también existen instancias municipales, estatales y también, como en este caso, pues el Centro de Justicia para Mujeres, que está aquí en la región del Istmo. En esa pueden acudir también, recibir asesorías, recibir que sean canalizadas con las psicólogas, con las terapeutas, para que una vez que estén las usuarias o las víctimas conscientes de que están viviendo violencia, algún tipo de violencia o se les ha cometido un delito en su contra, como puede ser también violación, en este caso abuso sexual, alguna cuestión también de naturaleza sexual, aparte de la violencia familiar, pues acudan a la instancia correspondiente, que es la fiscalía, para que hagan su denuncia. Pero como yo te comentaba, Pris, pues sí es necesario que hablen, que dialoguen, que busquen ayuda, que busquen a alguien que les ayude a acercarse con alguien profesional o profesionista en la materia, ya sea una psicóloga, ya sea una trabajadora social, una asesora jurídica o en este caso, pues la fiscalía. Y ahí vamos a orientarlas o a orientarlos para que vayan en la dirección adecuada, que es iniciar el proceso penal y posteriormente el proceso judicial. Okay. Y en este caso, Lore, ¿cuál es la ruta por la que tiene que vivir o pasar una mujer para tener el acceso a la justicia por el delito que se está ejerciendo en contra de ella? Pues la ruta ideal es iniciar, como te comentaba, a través de ya sea alguna instancia que le haga el acompañamiento de la usuaria hacia nuestras oficinas de la Fiscalía, o en su caso del Centro de Justicia para Mujeres, que también canaliza hacia nosotros, y es un tema que le corresponde a la Fiscalía local en específico o a la Fiscalía de Género. La Fiscalía de Género también es una fiscalía que está especializada en temas como son violencia de género. ¿Por qué? Porque son investigan delitos cometidos en agravio de menores, en agravio de adolescentes o en agravio de personas, como pudiera ser, de mujeres, perdón, como pudiera ser violación, abuso sexual, feminicidios en casos ya más extremos, y en otros casos pues la fiscalía local, que es que acudan, hagan su denuncia correspondiente, y nosotros vamos a continuar el acompañamiento hasta llegar a una etapa final o etapa de juicio, como se le llama comúnmente en esta vía legal, pues que es el proceso en sí hasta llegar a imponer alguna sanción al imputado, en este caso si le decimos al imputado o al acusado, y que llegue a ser una sanción punitiva, como lo es una prisión hacia el agresor. ¿Quiénes son las otras profesionistas o profesionales que intervienen para integrar una carpeta de investigación con quienes tiene que acudir la persona que está poniendo la denuncia? Bueno, pues primeramente las carpetas de investigación, como te decía, las iniciamos nosotros, los agentes del Ministerio Público. Integramos la carpeta, solicitamos la colaboración de las otras áreas multidisciplinarias, que son psicóloga, médico, criminólogo, arquitecto, incluso contador. Todos estos se le llama o se le denominamos peritos en esas materias, como lo son, como te comentaba, médicos, en casos de que se tenga que certificar lesiones, si hubo violación, si hubo alguna cuestión de abuso
sexual o en casos ya extremos, como te comentaba, pues de feminicidios u homicidio de mujeres. Entonces, también existen las otras que son criminalistas o criminólogas que se dedican ya al campo de ir a un levantamiento de cuerpo de una persona que fue, pues, que la mataron, digamos, y que esa investigación se siga por homicidio o por feminicidio. Las psicólogas, que son las que nos ayudan a determinar el estado psicoemocional de las víctimas derivado del hecho que han vivido, de violencia y acerca del hecho que se está en ese momento investigando. Entonces sí, son varias áreas, varias profesionistas, también hay muchas mujeres en esos puestos ejerciendo esas labores. ¿Para qué? Para que haya un mejor entendimiento y una mejor integración en las carpetas de investigación. Y en este caso, por ejemplo, hay momentos en el que hay algunas personas que me dicen, es que, ¿y si pongo la denuncia y luego viene y me agrede? ¿Qué tengo que hacer? Porque realmente no tengo información acerca de eso. ¿Qué tal y me viene a agredir otra vez? ¿Por qué lo fui a denunciar? Entonces, en ese caso, Lore, ¿qué se puede hacer? ¿O qué hacen ustedes como instancia de justicia? Bueno, en esos casos, cuando hay agresiones por parte de la persona hacia una víctima, lo que realizamos comúnmente son dictar medidas de protección, medidas que dictamos derivado de una denuncia, obviamente, ya sea de violencia familiar, de violencia de género o en su caso de alguna cuestión de amenazas, ¿no? Entonces, en esos casos se dictan estas medidas que se le notifica obviamente al agresor y para que se le haga de su conocimiento que no se puede acercar a la víctima, que no se puede acercar a la persona que fue agredida, que en caso de que esto suceda, a pesar de que fue notificado y se le hizo el conocimiento que no debía acercarse, pues ya se va a solicitar ante el juez una medida más gravosa, en este caso, ¿no? Que se puede pedir incluso hasta una orden de aprehensión. ¿Por qué? Porque a pesar de que fue notificado, el agresor sigue realizando conductas y actos pues encaminados a seguir agrediendo, y a pesar de que se le ha notificado algo, que tiene una denuncia iniciada, que no se puede acercar a la víctima, que no puede realizar actos de molestia hacia la víctima, a pesar de ello es omiso y va y lo hace, entonces entendemos que es una persona que no está comprendiendo quizás, o lo está comprendiendo y aún así piensa que no va a pasar nada o que no va a suceder nada. Entonces las autoridades tenemos esa responsabilidad de tomar otras medidas, que es pedir una orden de aprehensión en su contra o en su caso ratificar una medida cautelar ante el juez, que es lo que haríamos regularmente. Okay. Y bueno, en este caso también he escuchado que me mencionan, también en consulta a veces, las personas que quieren denunciar, pero no cuentan con el recurso económico para poder pagar como este proceso, ¿no? Porque pues muchas de las cosas es que la violencia psicológica, ¿no? De manipular y decir, es que no te van a creer porque tú eres mujer, entonces yo soy hombre y a mí sí, con que a mí me vean, ya me van a creer con todo lo que yo les esté diciendo. Y es más, tú ni tienes dinero, ¿no? Con el tema de la violencia económica, y entonces no cuentan con el recurso. En ese caso, como fiscalía, ¿qué pueden hacer o qué se hace en esos casos? Sí, pues en estos casos lo que hacemos nosotros es el seguimiento desde que ponen la denuncia. Si son delitos oficiosos, ¿qué quiere decir esto? Que está penado, que a pesar de que la víctima diga que ya no va a continuar, o que esté siendo presionada, o que esté siendo violentada nuevamente sin que ella lo externe, ese tipo de delitos se continúa todo el proceso, inclusive hasta llegar a un proceso de etapa judicial, etapa de juicio que se le llama, que es la última etapa en la que ellas se presentan, si no es de forma voluntaria, se presentan a través de la fuerza pública. ¿Por qué? Porque lo que queremos es dirimir ese tema en materia penal, pero no queda inconcluso en el aspecto de que porque no se presente la víctima ya no va a continuar el asunto, ya no va a continuar. No, eso es una falacia. En este caso, a pesar de que la víctima ya no llegue después de haber denunciado, después de haber ido con la psicóloga, después
de que la haya certificado el médico, yo tengo datos suficientes para poder decirle al juez, ¿sabe qué? Aquí hay un delito, acá hay un agresor y esta persona es una persona violenta y que va a seguir violentando a la víctima. Entonces, estos casos se continúan hasta llegar a la etapa final y que en ese momento, si la víctima se presenta y dice, ya no quiero nada, ya no voy a continuar, ya no quiero declarar en contra del agresor, también los jueces y nosotros como representantes legales de la sociedad hacemos lo conducente para poder ver si la víctima no está siendo coaccionada, violentada, amenazada para tomar esa decisión. Entonces, en todo el proceso vamos vigilando que no estén siendo coaccionadas o amenazadas para que ellas digan, me desisto y ya no quiero continuar. Independientemente también de que sí se puede nombrar un asesor jurídico en su momento, desde un principio, como te decía, las instancias de la mujer, el Centro de Justicia para Mujeres de la región, cuentan con esa figura de asesores jurídicos y ellos o ellas pueden hacer el acompañamiento sin que tengan que pagar absolutamente nada. De hecho, los trámites ante la Fiscalía son de forma gratuita. En este caso, como autoridad, Lorena, ¿cuáles son las dificultades con las que ustedes se han enfrentado para poder llevar como esta parte de la justicia a las víctimas que han vivido alguna situación de violencia? Pues más que nada, las dificultades han sido directamente de las víctimas. Cuando las víctimas, después de que integramos una carpeta, nos llegan y nos dicen, ya no quiero nada, ya regresé con el señor. Alguna situación de esta podría ser alguna dificultad de que, digamos, vamos a continuar. ¿Por qué? Porque hay delitos en los que si la víctima también ya no quiere continuar, se detienen y ya no podemos obligarlos. Pero en otros casos, como los oficios que les comentaba, que son violencia familiar, violación, abuso sexual a menores, todas esas pues se tienen que continuar, ¿no? Hasta llegar a la etapa de debate. Pero ahora, respecto a las dificultades, pues más que nada son dificultades institucionales, que son las del exceso de trabajo, el exceso de carpetas de investigación, el poco personal, que está en cada fiscalía a cargo de las investigaciones. Entonces es también lo que nos dificulta adentrarnos más allá o enfocarnos más allá en cada una de las carpetas de investigación esencialmente. Entonces lo que nosotros hacemos es, vemos los casos primordiales, son los que están con detenido, que tenemos 48 horas, eso sin duda tenemos que trabajarlo dentro de las 48 horas para decidir qué vamos a hacer, si vamos a llevarlo con el juez, vamos a pedir alguna medida de prisión, que es una medida coercitiva, o vamos a dejarlo en libertad. O sea, ahí sí tenemos que determinarlo inmediatamente. Ya en el otro caso de que es una persona que apenas vamos a hacer la investigación para descubrir si es responsable, pues es lo que nos lleva más tiempo, ¿no? Por la carga de trabajo, lo refiero nuevamente, y también por la carga de trabajo excesiva que tienen los juzgados, que ellos son a partir de la agenda. ¿Cómo trabajan? Pues dependiendo de su agenda también, porque se saturan. En el Centro de Justicia pues está el juzgado de control. El juzgado de control no únicamente lleva casos específicos de Juchitán, del distrito de Juchitán, también llevan de Ixtepec, de Sanatepec, las que llevan las fiscalías especializadas como género, alto impacto. Entonces tienen una carga excesiva realmente de trabajo y es lo que nos retrasa a veces en el proceso o nos dificulta que un proceso sea en menos tiempo. Y entonces, ¿qué necesitamos para que esto se pueda llevar a cabo con mayor eficacia y rapidez, por ejemplo, ¿no? Porque entiendo que cuando quieren denunciar es que ya quieren que esté preso, que ya se lleve a cabo las cosas. Pues más que nada es asesorar bien, ¿no? O sea, creo que todo se basa en una buena asesoría, tanto de los asesores jurídicos como de nosotros como institución, como fiscalía. Tenemos que explicarles bien a las víctimas cómo es el proceso, cómo vamos a agilizar el proceso, dependiendo que si ellos mismos tienen pruebas para aportar en la investigación. Muchas veces ellos pueden aportar, pero también no lo saben,
o no se les explica. Por ejemplo, si es una persona que sufre violencia física, psicológica, patrimonial, económica, y hay pruebas que pueden aportar como son videos, fotografías, las lesiones. Me fui con el médico al otro día porque me tuvo que suturar. Todo lo que tengan para aportar y para agilizar el trámite nos ayudaría bastante para que esa justicia sea pronta y expedita como lo dicen, como nos señala pues no la Fiscalía y el poder de justicia del Estado. Pero ahora, hablando del tema de las mujeres, ¿no?, que han puesto como la denuncia, ¿qué tan importante crees tú que sean las redes de apoyo? Es muy importante, bastante importante, Cris, que las personas tengamos redes de apoyo. Puede ser la familia, los amigos, los incluso vecinos, instituciones. Obviamente que si hay una persona violentada y no tiene a dónde acudir ni con quién acudir, pues acude a las instancias que ayudan a las mujeres. Entonces ahí muchas veces pues existen refugios, aquí en la región hay uno, y que pueden acudir a ese lugar inclusive a recibir asesoría legal y acompañamiento, y también se pueden quedar a vivir en ese lugar en cierto tiempo. Si tienen familiares, pues también es a hacer su red de apoyo. Mujeres, no se queden calladas. Si sufren un tipo de violencia, hablen, busquen ayuda profesional, busquen acompañamiento. Siempre cualquier red de apoyo, cualquier persona que te pueda ayudar en el momento en el que tú le pidas ayuda, tienes que acudir a esa persona o a esas instancias para que te ayudes y te sientas acompañada y puedas salir de ese círculo de violencia, porque la violencia es un círculo y muchas veces pensamos que las personas van a cambiar, los agresores van a cambiar, y no cambian, sino a veces las cosas se van agravando hasta el grado en que pueda convertirse un tema de violencia a feminicidio o a tentativa de feminicidio. Y en este caso, ya para cerrar, como un mensaje que le puedas mandar a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, desde sus teléfonos, computadora, acerca de este tema de la violencia, recordando que estamos en el mes por la concientización de la no violencia. Sí, pues un mensaje que se les puede dar a todas las personas, jóvenes, adultos, mujeres, pues es de que busquen ayuda, como les comentaba hace un momento, no se queden callados, a veces por pena, por vergüenza, por el que dirán o por alguna situación otra, que no quieran decir o contar lo que están viviendo, porque puede ser un punto súper importante para que la otra persona que te aconseje se pueda dar cuenta que estás viviendo un tema de violencia y que si no sales de ese lugar o no te alejas de la persona que te está violentando, pueden surgir cosas peores, como se les mencionaba ahorita. Puede empezar con una cuestión de violencia psicológica, después ir avanzando a una económica, a una patrimonial, hasta el punto en que sea una violencia extrema física que determine, pues, el agresor termine suicidando a la persona o matando a la persona, privándolos de la vida. Entonces no esperemos que llegue a suceder eso. Desde el primer momento ustedes busquen ayuda para detectar si lo que están viviendo es una cuestión de violencia y puedan hacer lo correspondiente, denunciar esa violencia y pues más que nada es salir de ese círculo. Y pues bueno, ya para cerrar, Lore, cuéntanos en dónde te pueden encontrar, en qué horarios, para que pueda saber la gente o las personas a dónde recurrir para poder llevar a cabo esta parte de la justicia. Bueno, nos pueden ubicar. La Fiscalía Local de Juchitán se encuentra en la calle Morelos, entre Ferrocarril 2 de Noviembre de la segunda sección. Nuestras oficinas están ahí. Hay un letrero que dice Fiscalía General del Estado. Es la Fiscalía Local. Nuestros horarios de atención son de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche, de lunes a domingo. Estamos todos los días, laboramos de lunes a domingo. Hay muchas veces que piensan que los domingos no, pero sí también hay casos urgentes y también los atendemos.
Ok, esto fue una cápsula más de entrevistando a mujeres que acompañan a otras mujeres y en esta ocasión estuvimos con la licenciada Lorena y mi nombre es Cristian y nos seguimos viendo en la siguiente cápsula. Escríbenos ahí abajito un mensajito, comentario, saludos también para que podamos seguir realizando estos videos. Así que nos vemos hasta la próxima.